de abscesos pulmonares en niños. Agradezco al doctor Walter Romero por la asesoría. Bueno, ¿por qué es importante revisar el tema de abscesos pulmonares? Es una patología poco frecuente, sobre todo en niños. Tiene una evolución muy insidiosa que tarda semanas en presentar los primeros síntomas. Históricamente ha tenido alta morbilidad y mortalidad, sobre todo si no se maneja adecuadamente. Y existe muy poca literatura sobre esta condición en niños por lo rara que es. Por lo tanto, no hay como unas guías o protocolos estandarizados y es importante revisar la evidencia de lo que han encontrado en otros centros. ¿Cómo definimos un absceso pulmonar? Es un área circunscrita de pus o restos necróticos en el parénquima pulmonar que por medio pues, de destrucción celular y de colapso del parénquima generan una cavidad. Por lo tanto, pues está asociada a neumonía necrotizante, es una complicación de las neumonías y a las neumonías aspirativas. La formación de esas cavidades y la perpetuación de ellas lleva a que se formen unas fístulas broncopulmonares por la destrucción completa del parénquima del bronquio a la pleura. Y por lo tanto, al desbordarse el contenido puede llevar a derrame pleural o empiema. Es importante revisar en la progresión histórica de esta enfermedad. Es una enfermedad, una patología que se ha documentado desde los tiempos de Hipócrates. Hipócrates, desde ese momento, en sus observaciones y a través de necropsias que realizaban muy empíricamente en ese momento, lo asociaba a secreciones orofaringias y sugería como tratamiento el drenaje externo. En ese momento tenía una alta mortalidad, se describe que por encima del 80 al 90%, porque pues los drenajes no eran muy efectivos y no existía pues manejo antibiótico, que es también importante en esta condición. Desde entonces hasta el siglo XX no hubo como gran diferencia o gran avance en los manejos de los abscesos pulmonares. Sin embargo, con la invención del microscopio y con pues, la teoría de los microorganismos que generan patógenos, empezaron a observar esas colecciones en los abscesos posteriores pues, a la muerte de los pacientes, y se describe, este francés describe en 1904 la presencia de microorganismos orofaringios en los empiemas y en los contenidos de los abscesos pulmonares, lo cual ya genera pues como una asociación entre pues que hay microorganismos fuera de la microbiota pulmonar. Más adelante, en 1936, en los años 30, iniciaron los drenajes percutáneos como con sondas más guiadas, ya existían las radiografías para este momento, entonces se podían localizar mejor los abscesos pulmonares, y ellos describen que tenía buenos resultados. Todavía la mortalidad era alta, pero no llegaba hasta el 80-90% de los tiempos de Hipócrates. Más adelante, Brock, durante la Segunda Guerra Mundial, en centros de atención donde pues llegaban muchos pacientes que por el hacinamiento y por las malas condiciones, la desnutrición de la guerra y todas las condiciones, estaban más propensos a sufrir abscesos pulmonares, y él describió una asociación entre la posición del paciente y la localización de los abscesos, lo cual reforzaba la teoría de que están causados por aspiraciones de secreciones orofaringeas. Se encontraban en pacientes sedentes en los lóbulos inferiores y en pacientes en decúbito en las porciones posteriores de los lóbulos. En 1976, esos cirujanos proponen un drenaje en dos etapas, primero una pleurodesis y segundo un drenaje ya guiado por imágenes. Lograron una reducción de la mortalidad hasta un 40%. La pleurodesis pues ya no es recomendada actualmente, pero se ve como la evolución de cómo es importante evitar o drenar y evitar que se drene el contenido del absceso al espacio pleural. Revisando hoy en día, encontramos que la incidencia de los abscesos pulmonares es de 0.7 por 100.000 hospitalizaciones al año. Como decía, es muy poco común. Es más común en los primeros años de vida. Se puede presentar pues en todos los grupos etarios,
pero se ha encontrado que hay una edad promedio de los 3 años, entre los 3 y los 4 años, donde es más probable presentar abscesos pulmonares. Ya vamos a revisar la clasificación de los abscesos pulmonares que se clasifican entre primarios y secundarios, pero se ha visto que los primarios son mucho más comunes que los secundarios. Y de 1970 a 2004, en una revisión sistemática que se hizo sobre reportes de casos, se encontró que hay una mortalidad que puede oscilar entre el 2% y el 40% que veíamos en 1976. Ahora hablemos, hay que entender muy bien cómo se generan los abscesos pulmonares para entender qué manifestaciones clínicas va a tener y el tratamiento que deberíamos usar. Los abscesos pulmonares están causados por obstrucción, ya sea mecánica o funcional, de la evacuación de secreciones. Los pulmones tienen diferentes mecanismos para expulsar cuerpos extraños, microorganismos y otras alteraciones pues, de los bronquios y del parénquima pulmonar, como es la tos, la secreción del moco, el epitelio ciliado, y si ocurre alguna obstrucción o una alteración de la función de esos mecanismos, se va a generar una acumulación de secreciones y microorganismos, lo cual posteriormente lleva a una colonización y a la infección pues, del crecimiento bacteriano. Se dice que entre una aspiración, una broncoaspiración y la manifestación pues, de infección pueden pasar hasta 2 semanas. Por eso se dice que es una patología insidiosa. Ya cuando ocurre el crecimiento bacteriano, la colonización, la infección, se genera una inflamación y un daño ciliar que genera más acumulación de moco y secreciones de las bacterias y de pus y crecimiento pues, bacteriano, que lleva a una necrosis del parénquima y destrucción del mismo. Ese epitelio se destruye y forma una cavidad. Esa cavidad con la neumonía adyacente genera más y más cavitaciones que generan un aumento progresivo que puede llevar a la formación de fístulas broncopleurales y derrame del contenido de los abscesos a la cavidad pleural, generando empiema. Listo. Hay unos factores de riesgo para presentar absceso pulmonar. El principal es la alteración en el estado de conciencia que evita el control adecuado de los esfínteres que puede generar broncoaspiraciones. Pacientes con disfagia, pacientes en sedación, en UCI que están intubados, en coma, que sufren accidentes cerebrovasculares, cualquier alteración del estado de conciencia puede llevar a broncoaspiraciones. Lo mismo déficit ya congénitos o alteraciones neuromusculares, por ejemplo, pacientes que tienen restricción en la capacidad de toser o que tienen una disfagia de origen neuromuscular, están más propensos a broncoaspirarse. Alteraciones en la microbiota de la vía aérea superior, sinusitis, infecciones de la vía aérea superior, procedimientos quirúrgicos, mala higiene dental, periodontitis, todas estas se han asociado a abscesos pulmonares. Pacientes inmunocomprometidos en general, ya sea por uso prolongado de corticosteroides, por desnutrición, por VIH o cualquier otra condición que genere inmunodepresión, va a generar que haya un crecimiento sobre todo de patógenos atípicos en los pulmones que estimulan más la formación de abscesos. Y otras condiciones ya que están más asociadas con abscesos pulmonares secundarios que tienen que ver con factores congénitos como la malformación adenoidea quística congénita, la fibrosis quística bronquiectasias, las sepsis que pues colonizan el pulmón y la diabetes mellitus en tiempos recientes. Se ha visto pues por los cambios en el estilo de vida y el aumento de la prevalencia de la diabetes mellitus en niños, ha llevado más a que este sea un gran factor de riesgo para abscesos pulmonares. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar en los pacientes? Generalmente las mismas que se encuentran en neumonía. En estos dos revisiones de casos, una serie de, a la izquierda, 24 años en Portugal y otra una serie de 15 años en Corea, se encontró que la fiebre presente en todos los pacientes con abscesos pulmonares. La tos era también un síntoma muy común
El dolor puede ser torácico o abdominal dependiendo de la localización del absceso y van a tener disnea también porcentaje importante de estos pacientes. Entonces, eso nos debería sospechar de una neumonía como mínimo y iniciar los estudios imagenológicos correspondientes para ya llegar al diagnóstico de un absceso pulmonar. ¿Cómo se clasifican los abscesos pulmonares? En primarios, cuando ocurren en un paciente previamente sano, o sea, una neumonía de novo que genera abscesos pulmonares, se considera un absceso pulmonar primario. Y secundarios son cualquier paciente que tenga una patología subyacente como las que ya mencionamos, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, bronquiectasias y otras patologías como tumores que también generan obstrucción mecánica, se consideran abscesos secundarios. Y se clasifica también de acuerdo a la cronicidad en agudos o crónicos con punto de corte a las 6 semanas. Ya mayores de 6 semanas se consideran crónicos. Es importante clasificarlos porque eso determina el tratamiento indicado. Los agudos, pues ya veremos como el algoritmo que debemos seguir, y los crónicos todos requieren intervención quirúrgica. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero mencionar que laboratorios no suelen ser útiles en abscesos pulmonares, pues se va a encontrar pues PCR elevada, leucocitosis, los mismos hallazgos que se encontraría en una neumonía normal. Pero en las imágenes es donde más vamos a orientar el diagnóstico. El estudio inicial siempre va a ser una radiografía de tórax, AP y lateral, donde vamos a encontrar estos hallazgos. A la izquierda podemos observar una cavitación de un absceso primario y a la derecha una cavitación de un absceso secundario asociado a malformación adenoidea quística congénita, que vemos un nivel de líquido dentro del absceso. Entonces esto pues ya nos indica un absceso pulmonar. Ya para mayor caracterización y localización del absceso, pues tenerlo más exactamente posicionado, se recomienda es la tomografía. Y la tomografía también permite descartar diagnósticos diferenciales como neumatocele o empiema en caso de estar presente también. Este es un ejemplo de cómo se observaría en una tomografía un absceso pulmonar. Este es el estudio más importante en abscesos pulmonares. Las resonancias magnéticas en niños no han mostrado mayor sensibilidad, especificidad que la tomografía. La tomografía es el mejor estudio en este caso. Las ecografías se han recomendado sobre todo en pacientes pues, que se benefician de no recibir la radiación que pueden recibir con una tomografía, pacientes inmunocomprometidos o que ya están en algún tipo de radioterapia, y en abscesos más superficiales, además de que permite caracterizar en caso de que el paciente esté presente ya empiema, permite caracterizar mejor el empiema en ese caso, como vemos aquí a la derecha. Entonces se recomienda en esos casos. También es importante la toma de cultivos. Cuando a un paciente se le identifica un absceso pulmonar, se toman cultivos de diferentes muestras. Primero, hemocultivos por la asociación que tiene con sepsis, que ya vimos, el líquido pleural, lavado broncoalveolar, esputo y por último, pues ya el aspirado del absceso de forma directa. Sin embargo, en este estudio, pues en esta revisión del tema de 2015, se encontró que de todos esos cultivos solo se logró un aislamiento de un patógeno en 21% de los casos, y en la gran mayoría de casos siempre no se logra aislar un solo patógeno, sino que se encuentra flora mixta. En donde hubo mejores resultados es claramente en el aspirado del contenido del absceso. ¿Y qué patógenos se suelen aislar en estos abscesos pulmonares? Inicialmente, en décadas pasadas, los principales eran los anaerobios, como los bacteroides o el fusobacterium, pero obviamente, como les decía, que está asociado a aspiraciones de la orofaringe, se van a encontrar microorganismos propios de este epitelio, como el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolíticos del grupo B, Streptococcus pyogenes,
Recientemente se ha visto más estafilococo aureus, sobre todo los meticilinos resistentes, y en pacientes con diabetes e inmunocomprometidos se debe sospechar la presencia de gram negativos, sobre todo de Klebsiella neumónica, que se ha visto un incremento en la incidencia de este patógeno. En pacientes inmunocomprometidos se suele encontrar más parasitosis u hongos como el Aspergillus o criptococos. Y la entomeba histolítica es el principal hallazgo en parasitosis. En esta revisión australiana de 14 años en un hospital de tercer nivel pediátrico, se revisaron 68 pacientes y se definió pues como el tipo de manejo que fue más efectivo en este grupo de pacientes. Inicialmente, empiezan inicialmente como una neumonía y el absceso es una complicación de la neumonía como tal, se debe manejar la neumonía con antibióticos de amplio espectro que cubran los microorganismos que ya vimos que son los más comunes, que son los de la orofaringe y gram negativos y anaerobios. Entonces, antibióticos de amplio espectro, cubran todo eso. Piperacilina tazobactam, metronidazol, algunos recomiendan usar macrólidos, sobre todo en pacientes pues, que se les sospecha gram negativos. En inmunocomprometidos se ha evaluado el uso de antifúngicos, pero eso no está muy descrito. En este estudio lo usaron porque también lograron aislar cándida y aspergillus. Ya cuando se logra el aislamiento, si es que se logra aislar un microorganismo, se debería iniciar una terapia guiada. El esquema inicial de antibiótico, como esta es una patología de progresión lenta, el tratamiento también va a requerir, y tiene mucha recidiva, es importante que el tratamiento sea prolongado. Inicialmente un esquema intravenoso, ellos sugieren los australianos, un esquema intravenoso por 2 semanas y luego continuar 4 semanas por vía oral. Si hay mejoría sintomática, imaginológica, puede ser incluso ambulatorio, pero inicialmente 2 semanas. Todas las revisiones de tema que encontré recomiendan dar manejo farmacológico, antibiótico, por 7 a 10 días antes de cualquier intervención quirúrgica, excepto en unas condiciones especiales que ya veremos. Pero inicialmente, manejo antibiótico 7 a 10 días y debería haber una mejoría sintomática o imaginológica. Si no lo hay, entonces ya ingresamos al manejo quirúrgico con drenaje percutáneo idealmente, guiado por imagen, puede ser con aspirado directo de aguja como vemos aquí en la primera imagen, o una colocación de un pigtail, que es el drenaje que mejor recomiendan en las revisiones. Si no se logra aspirar o drenar el absceso de forma percutánea, ya toca ingresar pues, con maniobras un poco más invasivas. Un drenaje abierto con una mini toracotomía, describen, o portoracoscopia, que también ha mostrado buena evidencia. Además, para controlar el empiema si está presente. Y en caso de que no se logre controlar el absceso, de que el absceso sea recurrente, que sean abscesos grandes, mayores de 6 centímetros, abscesos crónicos de más de 6 semanas, o que representen un deterioro clínico inminente para el paciente, que ya tenga una fístula broncopleural o que ya tenga una necrosis significativa de algún lóbulo. Algunos han llegado al punto de la lobectomía y requieren toracotomía pues, para una intervención más emergente. En esta revisión de tema que salió este año del manejo no conservador, ya las intervenciones quirúrgicas, ellos proponen un algoritmo de manejo, que es lo que les mencionaba de antibióticos por 7 a 14 días, idealmente solo 7 a 10 días, no esperar más. Si hay una mejoría clínica y imaginológica, entonces se puede continuar con antibiótico, incluso de forma ambulatoria. Si no, entonces se debería realizar un drenaje percutáneo pues, con pigtail o con un tubo a tórax. Esos aspirados se envían para cultivo, se realiza lavado y se continúan los drenajes. Y pues de acuerdo a los resultados de los cultivos, se puede cambiar el antibiótico o no. Y si hay mejoría o no, se define ya si requiere una intervención mayor, como refería anteriormente
podrían requerir incluso una lobectomía en algunos casos, reportan, pero principalmente son los drenajes más guiados por imagen, que son los más efectivos. ¿Cuándo se define que un paciente está teniendo resolución de su patología y que se le podría dar alta? El 80% de los pacientes generalmente mejoran con el manejo antibiótico exclusivamente y muestran mejoría sintomática en una semana. También muestran mejoría imagenológica. Los pacientes que requieren intervención percutánea o abierta, después del drenaje del absceso, se ha visto que en una semana ya se logra realizar el retiro del dren, no necesitan succión y ya tienen también una mejoría sintomática significativa. Y generalmente ya resuelven todos sus síntomas en 2 semanas. Como digo, más del 80% de los pacientes cumplen estas características. La mejoría imagenológica se logra ver en un mes, sobre todo en pacientes pues, eh, que tuvieron complicaciones, que tuvieron acceso recurrente, que no se logró el drenaje percutáneo inicialmente. La mejoría imagenológica en un mes puede ser un criterio para ya considerar el alta. Sin embargo, la resolución imagenológica completa se lograría incluso hasta 6 meses, reportan en algunas revisiones. En este estudio australiano de 68 pacientes, cuando encontraron patógenos atípicos, ellos describen que requirieron esquemas de tratamiento hasta 6 meses, porque eran muy recurrentes, no disminuían, incluso con múltiples drenajes percutáneos. Entonces requirieron esquemas de tratamiento hasta 6 meses, pero al final sí lograron mejoría. Y en ese último estudio australiano de 68 pacientes tuvieron una mortalidad de menos del 5%. Entonces, eso es como la, la, la comparación histórica con lo que se veía en los tiempos de Hipócrates de más de 80% de mortalidad, luego en los 70 40%, y hoy en día estamos en 5% menos de mortalidad. Entonces, ¿qué concluimos en este tema? Que es importante iniciar el manejo médico no quirúrgico inicialmente, lo más pronto posible. Sin embargo, si en una semana no hay mejoría, el drenaje percutáneo guiado por imagen es como el pilar de tratamiento quirúrgico, es el paso inicial. El 80% de los abscesos pulmonares, sin embargo, no requieren ningún procedimiento de intervención quirúrgica. Los que llegan a servicio de cirugía ya son pacientes de mayor complejidad, como ya expliqué. Y como les mencionaba, existen avances históricos importantes con la reducción de la mortalidad de menos del 5% hoy en día con esta aproximación y este algoritmo que les mostraba. Ese es el tema que les traigo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta en el auditorio. Hola doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor Chance. Bueno, es un tema súper apasionante, súper interesante y como tú concluiste al final, uno puede ver la evolución histórica de la historia natural de esta patología y queda uno realmente muy complacido que todos esos esfuerzos médicos, el avance en la tecnología ha cambiado la sobrevida de estos pacientes. De hecho, uno poder cada vez acceder como a mejores líneas de antibióticos, a manejo mucho más mínimamente invasivo hasta pues, el tema percutáneo, no solo para la mejoría del paciente y el control de la infección, sino para preservar el parénquima pulmonar, de verdad que mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Antes, en la década de los 60, eran pacientes lobectomizados, perdían parénquima pulmonar. Entonces cambia de verdad dramáticamente eh, esa historia natural a la que me refería. Yo te quería preguntar, por ejemplo, en el caso de un absceso pulmonar roto a la pleura, ¿qué manejo médico o quirúrgico
contemplarías dentro, pues, como de lo que encontraste, o si los residentes quieren también aquí hacer algún comentario acerca del manejo de abscesos hepáticos, perdón, abscesos pulmonares rotos. Pues, doctor, hasta donde tengo entendido, ahí se inician las intervenciones del pues, manejo de empiema como tal, por el derrame de esas secreciones en la pleura. Ok, exactamente lo que mencionas, ¿verdad? Si un absceso pulmonar se rompe hacia la pleura, pues obviamente va a tener un empiema y quizás, digamos que en este grupo de pacientes vamos a pensar en una opción inicial dependiendo si ese derrame pleural que tiene va a ser complicado o si es un drenaje simple. Lo que pasa es que normalmente ya cuando hay formación de un absceso pensaría uno que debe ser ya un derrame complicado y que probablemente se beneficiaría de una toracoscopia, pero también es cierto que si es un derrame simple y la ecografía nos informa que también se puede drenar percutáneamente, pues podría ser una opción también interesante. Ah, listo, doctor. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el auditorio virtual? Hola Juan, buenos Oh, días a todos. hola, doctor. Juan, quería preguntarte, ¿tú encontraste algo de los cambios radiológicos? No lo alcancé a escuchar, no sé si lo pasé de largo. ¿Encontraste algo de cuándo, cómo ven en el seguimiento, en el tiempo, cómo cambian radiológicamente el pulmón? ¿O en cuánto tiempo se ve eso? Pues se puede encontrar mejoría tan temprano como un mes, pero se ha visto que el tiempo promedio de resolución imaginológica, pues de recuperación de parénquima como tal, en promedio 90 días, y en esa serie, esa revisión de australiana, lo reportaban hasta 6 meses. Ok. ¿Y encontraste alguna alteración o estos pulmones, estos pacientes con este tipo de patología queda con alguna alteración pulmonar después de que se manejan cuando son abscesos grandes? En general, cuando se lograba la resolución imagenológica y sintomática, no, en niños no se encontraban grandes secuelas. Puede haber una hiperinflación inicialmente, pero logran como una resolución al final. Sí, 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 sí. Es como la patología, el hallazgo como más frecuente, la hiperinflación, pero eso posteriormente eso se mejora, se desaparece. No, no, felicitaciones, Juan, muy, muy bueno el seminario. Muchas gracias, Doc. ¿Algún otro comentario o pregunta en el auditorio virtual? Bueno, muchas gracias por la atención. Damos por finalizado la charla.